o simplemente algún accidente que tuvieron de tránsito, algunos, diferentes maneras por las que llegan a veces estos dolores de espalda, y la realidad es que eso es incómodo. Yo no se lo quiero desear a nadie. Recuerdo una vez trabajando, moviendo unas cajas, mientras me movía, y ahí me quedé yo, ay papá, ¿qué pasó aquí? Tuve que dejar la cajita e irme para casa porque después estaba que no podía moverme. La realidad es que simplemente yo pensar en molestia que tuve yo momentánea, porque ya varios días después se me alivió con los medicamentos, me hace reflexionar acerca de esta mujer que estuvo padeciendo por 18 años continuos de una condición muy dolorosa que la mantenía completamente encorvada. Yo supongo que según la descripción del evangelista, ella literalmente estaba así, posiblemente más encorvada, no sé, pero debe ser algo muy, muy, muy doloroso e incómodo. Y lo que vemos en esta narrativa es que aquel día se encontraba ella en la sinagoga como cualquier otro día. A diferencia es que ese día se encontraba Jesús enseñando en la sinagoga. Y ahí fue que hubo un cambio en lo que normalmente hubiera sucedido. Y es lo que vemos aquí, como Jesús, cuando la ve, responde de una manera, pudiéramos decir, benigna, según hablábamos hoy en el discipulado, y tuvo compasión de ella, y luego no solamente tuvo compasión de ella, sino que se movió a bondad, a misericordia. Y es que cuando Jesús se encontraba enseñando, porque eso que dice versículo 10, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en el día de reposo, lo que Jesús normalmente acostumbraba a hacer, llegar los sábados y enseñar. Dice que al mirar vio a una mujer, y el evangelista Lucas nos dice que llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad. Imagínese usted tener por 18 años, o sea, casi 20 años, no poder enderezar su espalda, el dolor que quizás le podía hacer sentir, el dolor físico, pero yo pienso también no solamente el dolor físico de esa enfermedad, sino el dolor emocional que puede traer, porque estamos hablando de que una persona está constantemente mirando hacia el suelo. Para poder hablar con una persona y mirarla fijamente a los ojos se hace sumamente difícil, porque está en esta posición, así que posiblemente tendría que quizás virarse de lado, quizás tendría que acostarse, no sabemos. Así que el dolor de esa mujer no solamente era un dolor físico, posiblemente era un dolor emocional, que le dificultaba no solamente quizás el caminar, el moverse, quizás hasta el dormir, algo tan sencillo como se supone que sea dormir, le podría estar dificultando. Lo que ella no sabía es que ese día iba a estar recibiendo un milagro de parte del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús la vio, se detuvo. Mire qué interesante que Jesús está enseñando, ve a la mujer, ve la necesidad y dice, espérate, yo no puedo seguir predicando, tengo que hacer un alto en la predicación, yo tengo que responder y moverme a lo que el momento me llama. Y el momento me está llamando a la compasión y a la bondad. A él no le importó que lo que fuese a pensar la gente que está escuchando qué pasó aquí, que Jesús se detuvo, que pudiesen pensar los otros fariseos, levitas, sacerdotes, oficiales que estaban allí. Él simplemente vio la necesidad, la llamó y se movió a compasión. Y dice la palabra que le dijo a la mujer, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Así que yo me imagino que aquella mujer que posiblemente estaba allí como quizás todos los sábados, no sabemos, que posiblemente quería pasar un poco desapercibida, porque a una persona que tiene un tipo de condición como esa, a veces emocionalmente ¿cómo se dice? Su confianza no está en el mejor lugar. Posiblemente no quería que la gente supiera que ella estaba allí. Y así que ella no esperaba que Jesús la fuera a llamar, porque dice, yo quiero estar aquí, pero yo no quiero ni que se entere que yo estoy. Y Jesús la vio y la llamó. Posiblemente por la mente de aquella mujer le tienen que haber pasado 1000 preguntas en un instante. ¿Qué pasó? ¿Por qué me está llamando? ¿Qué es lo que está pasando? Pero no tardaría ni un instante en saber la respuesta a su pregunta, y es que Jesús iba a hacer un milagro donde ella iba a ser sanada de su enfermedad. 18 años iban a desaparecer en
instante de su vida. Dice que ella que puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó. Qué milagro tan impresionante del Señor de moverse a compasión, de traer sanidad. Y dice aquí la palabra que ella glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Aquella mujer que estaba en sufrimiento por tantos años, ahora estaba experimentando por primera vez en casi 20 años poder enderezarse, mirar fijamente a los ojos a las personas, poder levantar posiblemente su rostro hacia el cielo y decir: gracias, Señor, por lo que tú acabas de hacer en mi vida. Aquella atadura que llevaba sobre su espalda había quedado rota al toque de Jesús. Pero este acto de compasión y bondad de parte del Señor, que se convirtió por un lado en un motivo de adoración para aquella mujer, porque es muy importante que reconozcamos, amado hermano, que sin compasión no hay evangelio. Un evangelio que no tiene compasión no es evangelio. Porque eso fue lo que Dios mostró para con nosotros. Veíamos esta mañana que Dios en su bondad envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero lo que para que uno era un motivo de adoración, para otros era una molestia. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros vemos que el llamado inclusive para nosotros hoy día es que, como dice Mateo 5:16, así brilla la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquella mujer vio el milagro, glorificó al Señor, porque esa es la respuesta adecuada cuando Dios obra. Adoración, no queja, no molestia, no indignación, no enojo. Una pregunta que nos podemos hacer nosotros es cómo nosotros estamos mostrando compasión primeramente a aquellos que están en necesidad mientras compartimos el evangelio, así como Jesús detuvo por un momento su enseñanza para mostrar compasión, pero también cómo nosotros estamos siendo sensibles a cuando algo sucede y decimos: espérate, es tiempo de mostrar compasión y no necesariamente de ajustarnos al protocolo. Porque si Jesús se hubiera dejado llevar por el protocolo, pues hubiera seguido enseñando y al final la hubiera sanado. Eso no hubiera estado mal tampoco. Como quiera, la mujer iba a glorificar al Señor al final, porque iba a recibir la sanidad. Pero aquí el punto no es cuando Jesús quería hacer el milagro, ni cuando la mujer iba a recibir el milagro, sino que como nosotros que estamos en medio de las situaciones, vemos la intervención de Dios y decimos: espérate, esto es el tiempo de Dios. Déjame no meterme en el medio y ser un estorbo y déjame glorificarlo en medio de la manera que se está moviendo, porque Dios no se mueve cuando nosotros pensamos, Él se mueve cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. Entonces no solamente tenemos que pensar cómo estamos siendo sensibles a la necesidad de los demás, cómo estamos respondiendo en compasión, o si simplemente estamos tratando de ignorar o hacernos los de la vista larga ante la necesidad, poniendo por excusa algo que tenemos que hacer o algo que está sucediendo, porque a veces nos pasa, hermano, vemos las situaciones que están pasando, vemos que es una oportunidad de movernos a compasión, de hacer misericordia, de mostrar un acto de bondad. Decimos: ay, lo que pasa es que yo tengo que ir a casa a recoger la ropa que la dejé tendida y va a llover. Ay, no, es que yo tengo que cocinar a mi esposo que viene de camino, está trabajado y tiene hambre. Ay, no, es que yo tengo que visitar a este cliente que me está esperando y yo le dije que iba a llegar a las 2. O es que yo tengo que hacer el sermón de mañana porque mañana me toca enseñar en la iglesia y yo no puedo atenderte a ti ahora porque estoy ocupado. ¿Estamos nosotros a veces siendo obstáculos para lo que el Señor quiere hacer sin darnos cuenta? ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a las oportunidades de servir compasivamente a otros que están en necesidad? ¿O cómo estamos respondiendo nosotros a la misma bondad del Señor en nuestra vida? ¿Estamos siendo agradecidos y adorando al Señor en la manera que Él quiere obrar cuando Él está orando? ¿O estamos viendo que como Él obra de una manera que yo no entiendo, entonces me pongo como que a la defensiva? Y es que a veces nuestros intereses y nuestras agendas son el primer obstáculo para la compasión. Eso es lo que vemos en el versículo 14.
Dice, pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo. Increíble, parece algo como que no puedo entender. ¿Cómo es posible que una persona se está molestando porque Jesús está haciendo un milagro, alguien que necesita el milagro? ¿Cómo el hombre este se molestó? Pero es que a veces nosotros respondemos igual y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Viene una persona, está caminando, va a cruzar la calle y una persona frena de golpe porque quiere darle paso y nos enojamos con el de al frente porque le va a dar paso y yo tengo prisa. Yo me he enojado, yo soy usted, yo soy humano. Todavía no estoy en ese punto de santificación donde yo no peco. Todavía a veces me molesto. Ay, porque tengo prisa y quiero llegar a casa a alguien y alguien se detuvo a darle pon a alguien. Acá vi, móntate, mijo. Nos indignamos muchas veces, no nos damos cuenta porque pensamos las cosas desde el punto de vista del otro. Siempre es más fácil ver el pecado del otro que ver nuestro propio pecado. Siempre es más fácil señalar la falta del otro que señalar nuestra propia falta. Es más fácil decir, la verdad que ese oficial de la sinagoga era un tipo arrogante. Mira para allá cómo se molestó con Jesús y Jesús lo que estaba sanándola. Pero a veces nos molestamos nosotros. Y yo espero que hoy no se moleste conmigo, hermano, por lo que Dios quiere hacer hoy aquí. Dice él que le dijo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar, vengan pues en esos días y se han sanado y no en días de reposo. Qué increíble. La necesidad era ese momento, en ese instante dice, oye, la semana tiene 7 días, tienen 6 para que para que trabajen y sean sanados, pero hoy no, hoy se quedan enfermos y esperen un día más. Da gracia, de verdad. Pero es para que usted vea el corazón de la gente, el corazón pecaminoso de las personas, igual el corazón pecaminoso de nosotros mismos que muchas veces hablamos de esa manera y no nos damos cuenta. Él quería que el protocolo siguiera. No, el culto se debe llegar así, debe haber primero el llamado a la adoración, luego recogemos la ofrenda, luego cantamos un cántico, luego oramos la oración de arrepentimiento, luego cantamos otro, luego el pastor ora por la iglesia, luego predica y luego al final ora por los enfermos, las peticiones y nos vamos. Pero si ese día el Espíritu quiere hacer algo diferente, nos enojamos. Yo espero que no, ¿verdad? Pero puede pasar. Puede pasar. Porque entonces el pastor hoy, en vez de predicar media hora, predicó 50 minutos. Ay, pero si él siempre predica media hora, 40 minutos. Pero ese día el Señor quiso que hablara 50. Ay, Señor, es tu palabra y no mis palabras. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nosotros no seamos obstáculos para lo que Dios quiera hacer cuando Dios quiera hacer algo. El oficial, en vez de maravillarse y darle gloria a Dios, porque en aquel día, el Dios que es el Dios del reposo, en el día de reposo, le dio reposo a aquella mujer, se enojó. ¡Qué contradicción! Si es el Dios del reposo, en el día de reposo, sería bueno tener reposo. Aquella mujer no estaba reposando nada. Pero el pecado es así. Jesús simplemente estaba cumpliendo lo que él había venido a hacer. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable, favorable del Señor. Eso es lo que él acababa de hacer y aquel oficial se había molestado con él. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como el oficial de la sinagoga? Queremos impedirle al Señor que Él haga como quiera. Quizás no nos levantamos indignados a protestar abiertamente, pero con nuestras actitudes a veces somos estorbo contra los actos de bondad del Señor. O por el contrario, callamos ante el abuso de aquellos que pudiendo hacer algo y mostrar bondad se quedan de brazos cruzados.
¿Estamos nosotros ignorando el llamado de Dios a mostrar compasión y bondad para los necesitados? ¿O será que me niego a hacerlo simplemente porque interrumpe mis intereses y mi agenda? Eso es lo que sucede a veces. Se me mete en el medio de mi agenda. Yo no puedo. Miremos entonces cuál es la respuesta de Jesús a esa actitud de misericordia. Versículos 15 al 17. Él le contesta: hipócrita, ¿no desatan ustedes su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo llevan a beber? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada por 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Es que la hipocresía, para ellos estaba bien poder ir y llevar sus animales a tomar agua, pero esta mujer, a quien Dios la hizo a imagen y semejanza suya, no podía ser sanada porque era el día de reposo. Es que la maldad del hombre es tanta que a veces no nos damos cuenta cómo cambiamos las prioridades y los valores de lo que realmente tiene importancia. Y la cosa es que todavía hoy día se sigue viendo esto en nuestros días. Vemos cómo la sociedad ha cambiado los papeles de importancia, dándole más importancia a las vacas, a las ballenas, a las tortugas, a los huevos, antes que a las personas. Si tú rompes un huevito de un tinglar en la playa, puedes ir preso. Pero puedes ir y llevar a una clínica a una mujer embarazada y matarle el bebé dentro y no hay problema, porque eso se le llama salud reproductiva. No, eso es mentira del diablo, eso es asesinato. Increíblemente hemos cambiado aquello a quien Dios le dio valor y nosotros hemos cambiado, le hemos dado valor a cosas que están secundarias para el Señor. ¿Significa eso que yo voy a salir ahora a patear los perros? No. Pero no, jamás y nunca podemos defender la vida de un animal y no defender la vida de un ser humano. Gente que diciendo la mentira de que este cuerpo es mío, pero los que se mueren no son ellos. Todos ellos están vivitos y coleando. ¿Estamos nosotros indignándonos con lo que está sucediendo en medio de nuestra sociedad o estamos adormecidos, alejados de la realidad de que hay gente que hoy día, millones de bebés están muriendo año por año simplemente porque a una mujer se le dificulta criarlo? Estamos siendo movidos a compasión por los millones de bebés que están siendo asesinados como para tomar decisiones a favor de ellos. ¿Estamos respondiendo ante la creciente criminalidad y violencia en nuestro país o estamos como que ya eso no nos importa porque esto sigue de mal en peor y no hay problema? Nos está doliendo lo que está pasando en nuestro país. Hermano, que no nos pase, como dice la palabra, que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Que todavía en nuestra vida podamos tener la sensibilidad y tener compasión hacia aquellos que necesitan. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes le dice: mira, vaya en paz, caliéntate, yo oro por ti, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y aquí Santiago no está hablando que para ser salvo hay que hacer obras. Lo que él está hablando es que aquel que es salvo tiene obras. Si tú tienes fe verdadera, tu fe verdadera te lleva a hacer buenas obras. Como dijimos ahorita, porque hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Los actos de compasión y bondad son parte de la expresión del Evangelio.
Cuando vemos la respuesta de estos hombres, dice el versículo 17 que los adversarios se avergonzaban. Pero lo triste del caso que la vergüenza no es igual a arrepentimiento. Hay gente que se avergüenza, se sienten mal, pero no hacen nada, no cambian. En cambio, habían otros que se regocijaban en el Señor. Por todo lo que Él hacía, estaban regocijados en el Señor. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Nos regocijamos con la bondad y la compasión, nos regocijamos con aquellos que se mueven en compasión y en bondad, o estamos nosotros avergonzados, nos sentimos indignados. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Y para Jesús añadir cuál es el valor de las demostraciones de compasión y bondad dentro de la expansión o la expresión del Evangelio, Él presenta dos parábolas que pareciesen de primera mano que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Porque si vemos, Jesús está enseñando, la palabra no nos dice qué es lo que Jesús estaba enseñando. Dice, estaba Jesús enseñando. De repente se detuvo. Sana la mujer, pasa lo que pasa. Y Jesús dice, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer, déjame seguir la enseñanza y aprovechar la coyuntura de lo que acaba de pasar para hablar del reino. Porque recuerde que Jesús era un maestro, Él no desaprovechaba ninguna oportunidad. ¿Y qué comienza? Él dice, trae dos parábolas del reino, analogías del reino. Dice la primera parábola, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Así que Jesús comienza a hacer una pregunta retórica para que ellos presten atención con qué Él va a comparar lo que es el reino de Dios. ¿Cómo se ve el reino de Dios? Y luego el versículo 19, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo un árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús compara el reino como una pequeña semilla que se siembra, algo que parece insignificante, comienza a crecer, se convierte en un árbol y en ese árbol luego entonces las aves del cielo anidaron con sus ramas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo? Una expresión de la compasión y la bondad del Evangelio es un acto de bondad. Esas pequeñas semillas que parecen insignificantes, pero cuando nosotros compartimos el Evangelio, no solamente en palabras, sino con hechos que podemos ver, visuales, actos de bondad y compasión, se siembra una semilla y en algún momento dado esa semillita va a comenzar a crecer, y va a comenzar a ser de bendición para quien la recibe. Y si mucha gente comienza a sembrar en diferentes lugares, comienza a sembrar esa semilla del Evangelio por medio de la bendición, por medio de la compasión, por medio de la bondad, ¿qué va a hacer? Se va a volver un árbol donde otros van a poder recibir refugio, alimento, sombra, cuidado, lo que usted quiera decir que un árbol pueda representar. Aquel acto de bondad que Dios había hecho o que Jesús había hecho en ese momento era una expresión del reino visual para aquellos que estaban allí presentes. Era una pequeña semilla que Jesús había sembrado, no solamente en el corazón de aquella mujer, pero sino en todos aquellos que habían visto cómo el poder de Dios se había manifestado no solamente en palabras, sino en acciones. Por eso luego Él dice, hay que comparar el reino, y hace una segunda comparación. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Ahora Jesús no solamente dice que el reino es como esa semillita, esas pequeñas expresiones del Evangelio, compasión, bondad, esas pequeñas buenas obras que parecen insignificantes, sino que si nosotros seguimos sembrando en algún momento eso que parece insignificante, que a simple vista no se ve, en algún momento va a leudar toda la masa, o sea, hasta que se va a hacer visible. Los panaderos saben muy bien que si le ponen levadura al pan, crece. Pero de primera instancia no se ve así. No es hasta que llega el tiempo de la cocción que el pan crece y entonces nos damos cuenta que tenía levadura.
El reino de los cielos igual. Nosotros salimos a esparcir el evangelio, lo hablamos, lo predicamos, lo mostramos y en su momento, ¡pah!, crece. ¿Y cuándo fue que pasó eso? No sabemos. Cuando gente comenzó a salir afuera, a predicar el evangelio y a mostrar compasión y a mostrar bondad con todos los que estaban alrededor. Y llega un día, cuando usted menos se lo imagina, dice, adiós, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Nosotros somos los llamados a esparcir esa semilla. No solamente con palabras, sino con actos de bondad donde quiera que estemos. Y si nosotros, miren mis hermanos, si nosotros permanecemos fielmente predicando y obrando con compasión, va a llegar el momento en que vamos a ver el fruto abundante. Si nosotros como iglesia, ahora estoy hablando para nosotros como iglesia, la iglesia bíblica de la comunión aquí en Extensión Forejil, si nosotros seguimos fielmente predicando el evangelio y haciendo actos de bondad, no para que se nos llene el templo, no, para que Cristo sea glorificado en su momento, vamos a ver el fruto abundante. ¿Sabe qué? Y va a llegar el momento en que no vamos a caber aquí. No para nuestra propia complacencia, no, porque Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Seremos nosotros como ese árbol que reparte sombra a los cansados. Seremos entonces como ese árbol que da fruto a su tiempo y alimenta a los hambrientos. Seremos como ese árbol que sirve de un lugar de refugio. Y si nosotros vivimos de tal manera, ¿sabe qué? Estamos cumpliendo la misión de Dios. Porque nuestro trabajo siempre es hacer la voluntad del Señor, predicar su palabra, mostrar compasión, hacer bondad. ¿Y el resultado a quién le toca? A Él. Hermano, ustedes preocúpense por cómo se den las cosas. Yo no estoy preocupado. Y se lo dije del primer día y todavía sigo igual. No estoy preocupado por eso. Me preocupan otras cosas. Pero preocupado por lo que Dios va a hacer aquí, no. Porque el llamado mío es hacerle fiel al Señor en lo que Él me ha mandado. Y el resultado le toca a Él. Como Él quiera, cuando Él quiera. Al fin y al cabo, esto es de Él. Yo solamente soy un encargado. Yo estoy en los negocios de mi Rey y Él es el dueño del negocio y yo soy un simple empleado. Todos nosotros estamos aquí para servir a un mismo Dios con una misma misión y es llevar el evangelio a toda criatura, a toda nación, para que Cristo sea glorificado. Por eso es importante, hermano, que no seamos como el oficial de la sinagoga, que dio más importancia a la agenda personal, a los intereses propios, que a lo que Dios quería hacer en medio de la gente. Tenemos que recordarnos todos los días, Señor, recuérdame que sin compasión no hay evangelio. No olvidemos que en la cruz vimos el más grande acto de compasión y bondad. Eso es lo que Tito 3, 4 y 5 nos dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Debido a la compasión y bondad que hemos recibido, también somos llamados nosotros a mostrar compasión y bondad para los necesitados. Eso es lo que Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9 nos dice. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces podemos concluir, hermano, pidiéndole al Señor que nos dé un corazón compasivo y bondadoso. Que sepamos aprovechar las oportunidades para mostrar la bondad del evangelio. Que sepamos bendecir en la manera que hemos sido bendecidos. Que nos ayude a dejar un poco el egocentrismo. Que nos haga sensible a las necesidades de aquellos menos afortunados. O que quienes cegados por el pecado ni siquiera disciernen su propia condición. Prediquemos el evangelio con palabras. Mostrémoslo con actos de bondad. Recordemos una vez más, hermanos, que sin compasión no hay evangelio.
Y hoy, para cerrar en esta tarde, quisiera hacer 3 llamados. Y el primer llamado que quisiera hacer en esta mañana es para la iglesia. Si usted, como parte del cuerpo de Cristo, siente que ha sido confrontado por el mensaje y ha reconocido que muchas veces ha puesto su agenda por encima de la compasión y la bondad, mi llamado es para que usted en arrepentimiento y fe se acerque al Señor y le pida que lo ayude a crecer en compasión y bondad. Si usted entiende que dice, Señor, yo necesito crecer en compasión y bondad para con los otros, como una expresión del Evangelio, yo quiero orar por ti. Si hay alguien